el orden en el que la mayoría vive. La mayoría de las personas vive con esta lógica: hacer para después tener y luego ser alguien. Tienes que hacer mucho para tener y eso que ya tienes te haga ser alguien. Y eso es como la mayoría vivimos o veníamos con esa concepción. Eso es una creencia. Cuando tenga dinero, seré feliz. Cuando tenga éxito, me sentiré seguro. Cuando tenga una casa, un coche o estabilidad, podré vivir tranquilo. Es decir, creen que el tener define quién eres. Y con esto quiero empezar ser muy específicos porque cuando tú estás en este orden, al final buscas algo y vuelves como al ciclo de que ya tienes eso y ya no te llenó cuando llegaste a tener eso y ahora buscas algo más y siempre estás buscando algo más y ese es el tengo, ¿no? Entonces, cuando tú te defines y apuestas, voy a usar esa palabra, por el ser, el tener te llega multiplicado. Cuando solo apuestas por el tener, empequeñeces al ser. Es decir, tengo dinero, tengo un coche, tengo una casa, tengo una familia, tengo una profesión, tengo. Es que es el que nos da la sensación de seguridad. Pero la verdadera seguridad no viene del tener, viene del ser, porque el ser es el que está conectado con las fuerzas más profundas del universo. Y voy a citar una, se me fue la palabra, pero es el árbol de la abundancia. Es una metáfora. Esa es la palabra, gracias Dios. La metáfora del árbol de la abundancia. Y aquí lo leemos con mucha claridad. Dice, un árbol tiene tres partes fundamentales: las raíces, el tronco y los frutos. Los frutos representan lo que tienes: dinero, logros, reconocimiento, bienes. El tronco representa lo que haces: el trabajo, tus acciones, tus decisiones, tu disciplina. Pero debajo de todo eso hay algo que casi nadie ve y esas son las raíces. Las raíces representan el ser, tu conciencia, tus valores, tu carácter, tu conexión con la vida, esos valores internos de los que nos habló Marlon este miércoles que pasó. Eso es el ser, eso es trabajar el ser. Si las raíces están débiles, no importa cuánto cuides los frutos, el árbol tarde o temprano se seca. Pero cuando las raíces son fuertes, el árbol inevitablemente da frutos. Por eso, el orden natural de la vida es ser primero, después hacer para posteriormente tener. Primero fortaleces las raíces, después el tronco crece fuerte, que es el hacer, y entonces los frutos aparecerán. Esta es usando el árbol así de simple, con un ejemplo muy simple. Entonces, para esta metáfora del árbol, puedo decir que la mayoría de las personas vive obsesionada con los frutos. Es una obsesión, es una persecución, perseguir los frutos, perseguir los logros. Porque los frutos no se persiguen, los frutos se cultivan desde las raíces. Yo les quiero platicar de que conocí un empresario que lo tenía todo. Bueno, lo tiene todo todavía. Tiene dinero, tiene empresas, tiene propiedades, tiene reconocimiento y todo es perfecto. Un día conversando con él, me dijo algo que se me quedó pues muy grabado por lo que trabajamos nosotros y dice que si alguien hubiera entrado a su casa hace 10 años, habría visto todo lo que soñó tener, pero por dentro estaba completamente vacío. Me contó que había pasado años persiguiendo metas, más dinero, más negocios, más reconocimiento y cada vez que lograba algo lógicamente sentía satisfacción, pero solo por el momento. Luego aparecía otra meta y se obsesionaba con eso. Luego otro objetivo, después otra carrera, hasta que un día se hizo la pregunta del millón, que lo cambió todo. ¿Quién soy yo o quién sería él si le quitaran todo lo que tiene? Poderoso, ¿verdad? Profundo, profundo. Y ahí vamos a entrar en la parte realmente del ser, de cuál es el ser, el verdadero origen del ser. Y vamos a leer acá.
Cuando una persona trabaja su ser, todo cambia. El tener te llega multiplicado. Cuando solo te enfocas en el tener, empequeñeces al ser. Eso ya lo había mencionado anterior. El ser es el que está conectado con las fuerzas más profundas del universo. ¿Cuáles son? Conciencia, identidad, los valores, la conexión interior y el sentido de la vida. ¿A qué voy con esto? Si mañana, yo les pregunto a ustedes, si mañana perdieras todo lo que tienes, ¿quién serías? Solo te queda lo que eres. Sea profundo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Realmente porque la mayoría de las personas ha pasado toda su vida construyendo lo que tiene, pero no construyendo lo que es. Y ahí es donde comienza el verdadero problema, porque cuando la vida te quita algo que tienes, solo te queda lo que eres. Cuando tú quiebras o cuando yo estuve prácticamente sin un peso en la bolsa, viviendo en el auto, viviendo en mi auto, ¿qué me quedaba a mí? ¿Qué me quedaba? ¿Qué es lo único que me quedaba cuando ya no tienes más de caer más allá abajo? Lo único que queda es tu ser. Y ese ser es el que te va a sacar a flote. Entonces, ¿quién eres cuando realmente ya no tienes nada? Y ahí es donde entra esta parte, y es donde quiero yo hablar precisamente de eso, del orden real de la vida. Hay personas que tienen mucho, mucho, pero son poco. Y hay personas que quizás no tienen tanto, pero son enormes por dentro. La pregunta es, ¿qué estás construyendo primero en tu vida? ¿El tener o el ser? Ahí se lo dejo para que lo analicen. Ahora van a decir, pero Alberto, ¿cómo trabajo el ser? ¿Cómo trabajo el ser? Ok, yo les voy a decir sobre mi experiencia, qué es lo que yo hago, qué es lo que me ha funcionado y qué es lo que he venido pues pregonando también, porque ahora sí que es lo que siento yo y pienso que es lo que funciona mejor. Una de las formas de trabajar el ser es el silencio y la meditación. La meditación es uno de los caminos más directos para conectar con el ser. Cuando la mente se aquieta, el pensamiento se detiene, aparece el sentir, aparece la conciencia. Pasamos del pensar al experimentar. Lo primero, a través de esto del silencio de la meditación es el camino más directo, como digo, es efectivo para conectar con el ser, porque la meditación cuando alcanzas un determinado nivel de profundidad, el pensamiento se aquieta y puedes conectar con el sentir. Dejas el pensar y entras en el sentir y en el experimentar. No tienes que meterte a una meditación de 30 minutos, de una hora, para conectar, no es necesario. Con 10 minutos, 15 minutos de tu tiempo, tú puedes conectar. Obviamente eso requiere práctica, lo vas a ir haciendo con el tiempo, igual practicar el silencio, a veces decir voy a estar sin decir una sola palabra y si voy a estar observando mis pensamientos. ¿Qué pensamientos me vienen a la mente cuando estoy completamente en silencio? Entonces ahí es donde dejas el pensar y entra el sentir y el experimentar contigo mismo. A mí la meditación me ha ayudado de una manera extraordinaria y es maravillosa. Y no quiere decir que la meditación me va a hacer millonario, ni quiere decir que la meditación me va a hacer rentable o consistente en mi negocio o en lo que yo me dedique. No, pero es parte de trabajar el ser y de conocerte a ti mismo. Segundo, la oración. La oración es poderosa. Yo soy una persona muy creyente y para mí Dios es amor infinito y sabiduría, como lo tengo aquí. Entonces, reconocer que existe algo más grande que nosotros. Esa fuerza es Dios, el universo, la vida, lo que tú creas, no como juez que castiga, sino como amor infinito y sabiduría infinita. Cuando una persona deja la arrogancia y pide ayuda a un ser superior, aparece una fuerza interior extraordinaria. Se los digo porque lo he experimentado. Desde que puse a Dios primero en mi vida, las cosas fueron siempre, siempre a favor de mí. O sea, el universo, Dios empezó a conspirar a mi favor. Trabajas el ser siempre que superas también tu ego, tu egocentrismo. Ese es el otro, confiar en la vida y superar el ego. Entonces, tú realmente tienes la parte principal que es tu ser. Entonces, el egocentrismo lo tienes que superar. Siempre que pongas a los demás dentro de la ecuación de la abundancia, el ego se acalla, se tranquiliza, no se va a desaparecer por completo. No solo es lo que, y no solo es lo que yo puedo sacar, como dice acá el texto, sino sobre todo lo que yo puedo dar. Comienza a preguntarte.
Trabajas el ser cuando dejas de preguntarte qué puedo sacar y comienzas a preguntarte qué puedo dar. Ahí entra el servicio. Entonces, todo eso es cuando trabajas el ser, cuando te fías de la vida, porque aquí pongo, por eso puedo confiar en la vida y superar el ego. Te fías de la vida cuando tomas la incertidumbre no como peligro, sino como un mundo por descubrir. Nosotros que estábamos acostumbrados de primero ver para creer, y no, primero tienes que creer. Tienes que caminar ese mundo y descubrir, aunque no haya una certidumbre. O sea, va a haber incertidumbre, pero tú vas a seguir avanzando. Trabajas el ser cuando utilizas las palabras que ayudan, no palabras que anulan. La música, por ejemplo, eso no lo tengo aquí, pero la música te conecta con el ser. La música, audios, escuchar las meditaciones, escuchar afirmaciones, eso conecta con el ser. Cuando respiras y te conectas. La naturaleza, otro poderoso medio para conectar con el ser. Depende de dónde vivas. Yo no lo hacía mucho, porque estaba en una ciudad completa donde dije yo, pues tendría que ir a buscar un bosque, ¿no? O un jardín o un lago. Pero cuando conectabas, incluso descalzo, conectas súper, súper maravilloso con la naturaleza. Cuando tú te das un paseo, no solo por el bosque, también cuando te das un paseo por la playa, eso es naturaleza. Por una montaña, por un jardín botánico aquí en Comitán, de donde es mi mamá, hay un jardín botánico hermoso o por un parque simplemente, un parque y de repente empiezas a sentir esa conexión. O sea, cuando hablamos del ser, hablamos de unidad, no hablamos de división. Cuando hablamos del ser, no hablamos de estar contentos, hablamos de sentir alegría. Es una gran diferencia. Estar contentos puede pasar así en un ratito y ya, pero sentir la alegría, eso es experimentar algo súper poderoso. No hay división y empiezas a comprender que no hablamos de juzgar una situación, sino de comprender esa situación, de lo que te pasa, todo pasa por algo, entonces es el camino natural. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? Nosotros lo hemos hecho antinatural. ¿Por qué tan enfocados en categorizar, en poner etiquetas a las personas, a nosotros mismos, a los demás y al resto? Tan enfocados que, no sé, que solo existen, en el mundo pensamos que solo existen los sentidos, lo que puedo tocar, lo que puedo ver, lo que puedo leer. Nos olvidamos de que hay un mundo impresionante más allá de ello. Entonces, eso es trabajar el ser, el verdadero poder, ese es el trabajar el ser. Ahora. Una vez que nosotros alineamos esta parte de nuestro ser, viene algo muy poderoso, el hacer. Y el paradigma del hacer, como dice acá, creer que la fórmula del éxito es hacer mucho para tener mucho y entonces ser alguien en la vida. ¿Ven cómo todo está al revés, como nos educaron? Y no es que nos hayan educado, no es que ellos hayan tenido echar culpas o hacernos las víctimas. Simplemente nos enseñaron mal. O sea, trabajar sin descanso. Entre más trabajas, más vas a tener. Perseguir resultados constantemente. Si no logras esto, si no logras una carrera, si no logras o vivir en productividad permanente. Uf, yo tenía 3 trabajos con decirles eso, porque pensaba yo que entre más hiciera yo, más iba yo a tener y me iba yo a volver rico, con muchos recursos. Entonces, lograr cosas, te mantienen lograr cosas, pero no lograr paz. Porque el hacer sin conciencia puede llenar tu agenda, pero está comprobado que trabajar de más no te va a dar paz ni libertad. El hacer por sí solo no construye plenitud. Eso ténganlo seguro porque yo me pasé 38 años de mi vida, 37 años de mi vida, haciendo y haciendo y haciendo y me tuvieron en el mismo lugar. Habían veces que yo despegaba, pero volvía yo al mismo lugar. Entonces, una vez que el ser se ordena, el hacer cambia, se vuelve consciente. No es hacer por ansiedad, es hacer con propósito y sabiduría. Ojo con esa palabra, sabiduría. Hacer con sabiduría. Aquí quiero entrar en algo muy poderoso, en el verdadero poder del hacer. El verdadero poder del hacer existe. O sea, ya estamos, ya nos alineamos en nuestro ser, ¿ok? Estamos trabajando nuestro ser. No quiere decir que vamos a ser unos expertos en trabajar nuestro ser. No, eso es con el tiempo. Con el tiempo, con la práctica, es como un músculo. El ser, tú vas a estar tranquilo con lo que tienes, vas a ser feliz con lo que ya eres, vas a ser feliz con lo que tienes. Y a partir de ese sentimiento, ahí sí viene. Tampoco te quiero decir que no vas a hacer o que vas a esperar que te caiga del cielo todo, no.
pero vas a alinear esa parte del ser que te va a impulsar al hacer. Entonces el verdadero poder del hacer yo lo combino con la acción. En el universo nada responde a la inercia. O sea, absolutamente todo, todo lo que queremos recibir en el universo, ya sea material o espiritual, o ya sea de recursos económicos, ya sea de salud, de relaciones, paz interior, absolutamente todo requiere de acción. Ahí es donde está el hacer. Pero no cualquier acción, porque yo estuve haciendo una acción todo 2024 y no tuve nada de resultados. Y estaba yo haciendo y haciendo y haciendo, visualizando, meditando, orando, haciendo ejercicio, bañándome con agua fría y siguiendo una rutina que lo estaba yo haciendo, pero ¿por qué? Por el resultado. Decía yo, si hago todo eso, pues voy a ser rentable en las inversiones, voy a ser rentable en lo que yo hago, voy a ser rentable en mi negocio. Ahí estaba mal enfocado, entonces no estaba trabajado realmente el ser ahí. Entonces, esa acción en el hacer es la que tienes que, no se trata de hacer cosas sin sentido, a lo loco, como decimos aquí en México, y esperar a que la magia suceda. Se trata de tomar acción, pero con sabiduría, con sabiduría. Normalmente la escasez, la pobreza, la miseria son el resultado de la inercia, cuando nosotros vivimos por inercia. Lo común es que las personas se quejen, que quieran cambios, que quieran más dinero, que quieren más salud, mejores relaciones, pero quieren que todo suceda mágicamente. Todos queremos abundancia, todos queremos ser abundantes, pero a la hora que toca tomar acción y comprometerse, muy pocos lo hacen. La gran mayoría de las personas, digo, ya hablo de las personas porque yo tomé acción, yo ya hice eso, pero la gran mayoría de las personas en el mundo se queda en la inercia. ¿Y cómo se quedan en la inercia? Porque nada cambia, no pasa nada, no reciben nada porque siguen sin hacer nada. Están todo es inercia. Van así como yo hablaba antes, que iba yo por la vida, pero caminando, pero de noche todo el tiempo. No observaba yo nada, no sentía yo nada. Entonces, cuando yo empiezo a tomar acción y me dispongo a hacer la vida que va a ir guiándome, me va a ir mostrando cuál es el camino, la vida, Dios, esa voz de tu intuición, solo es estar atento a las señales de que me mande la vida, que me mande Dios, mi Padre Celestial, que es en lo que yo creo, porque, y así pueda yo fluir con ella y obtener resultados maravillosos. Si yo tomo acción y no veo resultados maravillosos, es porque no estoy atento a las señales. Yo tomé acción mucho tiempo, les digo, todo 2024, pero no estaba yo interpretando nada, ni estaba yo aplicando bien nada. No estaba viendo qué estaba pasando en la vida. Solo estaba así, era un robot haciendo las cosas, siguiendo una rutina. El problema que tenemos es que estamos llenos de restricciones mentales también. En vez de ponernos a observar esas señales y hacernos caso, nos obstinamos con que las cosas tengan que ser como yo quiero, como yo digo, como yo espero, tomando el control, poniendo el ego al principio. Y si no saben, ¿qué hago? ¿Qué hago? Insisto, vuelvo a insistir, insisto, insisto y me bloqueo. Ahí es donde vienen los bloqueos. En cuanto yo tenga la intención de hacer y me decido, el universo ahí sí empieza a mandarme todos los recursos y empieza a mandarme todas las condiciones para que yo pueda actuar. Si yo siempre estoy dispuesto a hacer con amor lo que sea, en donde sea y a la hora que sea, la vida me va a mandar siempre lo que yo necesito para tener éxito. El universo me lo va a mandar, Dios me lo va a mandar. Eso se los puedo asegurar. ¿Por qué? Porque ya estás en el hacer, pero con sabiduría, con intención. Estás poniendo la intención. Y ese poder de la intención es poderosísimo. Porque si estamos en el que quieren controlar todo y que yo quiero hacerlo como yo quiero y a la hora que quiero, entonces ahí pues, es un bloqueo. Ese es un bloqueo súper fuerte y poderoso que hay que romper. Que hay que romper. Y ya hemos hablado de bloqueos ahí en Premium y vamos a seguir hablando también más adelante de esos bloqueos. Entonces va a decir, bueno, sí, Alberto, pero dime. ¿Qué se requiere para que yo pueda hacer con sabiduría? Entonces, ¿no? ¿Cómo aplico? Ok, vámonos a esa parte. ¿Qué se requiere para que yo pueda hacer con sabiduría? Yo tengo aquí tres puntos muy importantes. Primero, se requiere la información correcta. Segundo, entusiasmo. Ojo, entusiasmo no tiene nada que ver con motivación o con disciplina. Porque esos son tres cosas muy diferentes ahí, pero el entusiasmo abarca la motivación y la disciplina. Ahí entran esos dos. Ahorita lo vamos a explicar. Y la acción, que es
uno de los puntos más importantes. Entonces, la información correcta, el universo tiene un diseño pedagógico, o sea, el universo te enseña y que es matemáticamente perfecto y correspondiente a para quien lo vive. Eso está, ya lo que, la información que tenemos todos ya existe. Ya está en el universo, solo nos tiene que llegar, pero no nos va a llegar si no nos movemos, si no ponemos acción, si no nos preparamos, si no nos metemos a este tipo de entornos en los que estamos. Ahora, el punto número dos. Y antes de entrar al punto número dos, quiero hacer un hincapié de que con la información correcta es poder hacer con sabiduría. Necesito tener en mi mente ya verificada una información. Porque muchas veces estamos leyendo aquí, leyendo allá y no aplicamos nada. Volvemos a lo mismo. Entonces, esos procesos hay que tenerlos en cuenta. Y ya, como dije, es matemáticamente perfecto y correspondiente para quien lo vive. Porque cuando tomamos acción, pero si lo tomamos desde la ignorancia, estamos queriendo actuar fuera de la unión del universo. Y eso es salirse. Y como sabemos que no es posible salirse de las leyes del universo, nos bloqueamos. Por eso nosotros vemos las leyes del universo, las estamos viendo todos los miércoles en Premium y siempre estamos hablando porque ellas están actuando. No es posible. No es posible actuar fuera de las leyes del universo. Aunque uno no los conozca, ellas están actuando. ¿Cómo sé cuál es la información? Entonces, ¿cómo sé cuál es la información correcta? ¿Cómo sé cuál es la información de amor? ¿Cómo sé que no es información de ignorancia? Lo sabes por los resultados. Si no tienes resultados, quiere decir que no has tenido la información correcta. En un principio vas a tomar acción con la información incorrecta. Sí, ya tomaste acción, ya estás aquí escuchándome, ya escuchas a Marlon todos los domingos, sábados también, y los que están en Premium nos escuchan todos los días, todos los días, todos los días. Pero si antes de eso pusiste acción, pero no tuviste resultados, es porque estabas con la información correcta y está bien. Para que tú sepas que era incorrecta, tenías que pasar por ese proceso porque los resultados te van a mostrar si la información era falsa, entonces simplemente te dispones a qué? Te dispones a aprender la información que vas a poder ya tener, vas a poder tener un juicio entre decir, esa información no me funcionó, pero esta sí, y esta sí me está funcionando, esta comunidad sí me está funcionando, este entorno sí me está funcionando. Eso es lo poderoso de la información. Ahora, el entusiasmo. Hacer, el hacer y actuar con entusiasmo. Yo puedo actuar con entusiasmo si perdón, yo no puedo actuar con entusiasmo si yo no comprendo las leyes del universo. Por eso es importantísimo. Nosotros lo vemos seguido. Vemos que esta ley, la otra ley, la otra ley. Por eso es lo poderoso de un seguimiento, de que estés en un programa en el que te están llevando, un seguimiento en el que todo tiene una razón de ser. Cuando tú tienes la información, ya es muy fácil obtener el entusiasmo. ¿Por qué? Porque sabes que estás fluyendo y porque sabes que estás en un camino por cumplir tu propósito de vida, que ya sabemos cuál es el propósito de vida, ser felices por nosotros mismos. Ese es el objetivo principal. Y a partir de ahí vas a ir sacando qué cosa. En el hacer vas a ir descubriendo, yo puedo hacer esto, tengo habilidades para esto. No, no sé hacer esto, pero como me gusta, también lo puedo hacer y puedo aprender, etcétera. Ahí empieza ¿qué? A tomar la verdadera acción. Y ahí es donde voy al tercer punto, que es la acción. Cuando tú unes la información correcta y te llenas de entusiasmo, es inevitable tomar acción. Si unes esos tres factores, la abundancia y la prosperidad empiezan a llegar a tu vida. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Tú ya estás listo para esto? Ya te sientes que dices, bueno, ok, ya trabajé mi ser, ahora estoy en el hacer. Cuando tú unes estos tres puntos, ahí cambia, ahí el enfoque cambia. Cuando tú estás dispuesto a tomar acción por medio, por estos medios, por este entorno, es poderoso. Ya estás tomando acción, estás poniendo tu tiempo, es tu activo más valioso. Podrías estar haciendo otra cosa hoy domingo, pero estás escuchándome, estás escuchando esta presentación y eso ya estás poniendo acción. Ok, pero cuando tú no estás dispuesto a tomar acción por miedo, porque te sientes incapaz, o porque te da pereza, o por no estar dispuesto a esforzarte a hacer el trabajo, porque esto también es un entrenamiento, es hacer el trabajo, y ni siquiera necesitas la información realmente ya, cuando no estás dispuesto a poner la acción, ¿por qué? La información no te va a llegar. La información no te va a llegar porque no estás poniendo acción. ¿Y cómo te va a llegar si no actúas? Podrás actuar con entusiasmo
pero eso no quiere decir que con eso ya estás tomando la acción correcta. La vida no funciona de fuera hacia adentro, señores. Funciona de adentro hacia afuera. Primero, volvemos, trabaja tu ser, después tu hacer encontrará esta dirección que yo te estoy marcando ahora con estos 3 puntos. Es una dirección poderosa. Y no quiero alargarme demasiado por el tiempo, pero después del hacer que encuentres tu dirección y finalmente va a aparecer el tener. Llegará por consecuencia. No tienes que pensar en los resultados ahora. Sí, tienes que visualizarte de dónde vas a estar, sí. ¿Te sirve la visualización? Sí te sirve. ¿Te sirve la manifestación? Sí te sirve. Pero el proceso, el camino de donde estás ahorita, de tu realidad a esa manifestación, tiene un camino, tiene un recorrido y ahí es donde entra el hacer. Por eso es el poder del hacer es poderoso. Entonces, cuando el ser está claro, el hacer se vuelve poderoso y el tener llega como consecuencia. Existe otro nivel más después de estos tres. Después del hacer, después del ser, hacer y tener, hay otro nivel que es el de trascender. Pero eso ya es otra historia. Eso ya es un trabajo espiritual, trabajo de desarrollo personal ya más avanzado. Pero lo importante es tener esta base, este arbolito genealógico que yo te compartí. Haz bien tus raíces, ese tallo que crezca sano y fuerte que es el hacer, y solito el fruto va a llegar. Yo quería regalarles esta presentación de todo corazón. Gracias de verdad por su atención. Gracias de todo cariño. Gracias por estar aquí un domingo. Yo sé que podrían tener muchas cosas que hacer. Ahí está el canal de YouTube de Transformación 360, las redes sociales también de Transformación, de mi hermano Marlon y la página de contacto también para lo que ustedes quieran, si quieren tomar acción, si quieren poner el hacer ya en forma, pero con información de verdad que te va a funcionar y que te va a llevar a esos resultados que tanto anhelas. Nosotros estamos en entera disposición que nos contactes con todo corazón. Everything you needed.